Buenas noches, ¿cómo están? Pues como siempre, yo no tengo nada que decirles, solamente Dios, así que quiero poner en manos de Dios este momento, así que si me acompañan a orar. Señor, es tu Santo Espíritu, es tu palabra, es Jesús, eres tú el único que puede edificar, el único que puede crear de la nada. Eres tú el único que puede hablar vida y eres tú el único que puede enseñarnos. No se trata de la sabiduría humana, no se trata de lo que podamos nosotros captar en nuestras mentes, sino de las verdades espirituales que hay en tu palabra y en ti. Así que esta noche te pedimos que tu Santo Espíritu hable a nuestras vidas. Úsame, Espíritu Santo, para hablar lo que tú quieres hablar a tu pueblo, a tu gente. No me quiero parar aquí en mi conocimiento o en mi propia autoridad, sino en ti, Señor, como un siervo tuyo y como un siervo para los demás. Te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Pues para hacer un medio resumen de los temas, la primera sesión que vimos, ¿nadie se acuerda? Vimos del cambio de cultura, la cultura de reino en cuanto a las finanzas. Cómo es que Dios da, Dios siempre tiene ese deseo por bendecirnos a nosotros como hijos y cómo siempre quiere estar glorificando su nombre a través de nosotros y nos quiere dar de lo mejor. Después de eso, bueno, también nos vimos cómo es que Dios nos enseña un poquito a usar nuestras finanzas, cómo es la visión del reino para las finanzas. El siguiente tema que vimos fue el trabajo, la integridad, cómo con nuestro trabajo y lo que somos podemos dar honra a Dios y eso también nos trae bendición. Después de eso vimos orden y limpieza y todo lo que tiene que ver con nuestra vida e integridad para que Dios pueda establecer su reino. No sé si más o menos recuerdan estos temas, ¿sí? Y el tema del miércoles pasado fue agradecimiento, algo sumamente importante porque si no somos agradecidos, de nada nos va a servir lo que Dios nos pueda dar, porque nunca lo vamos a disfrutar ni lo vamos a usar de la manera correcta. Es como alguien que le regalan un carro último modelo, que ni siquiera sabe manejarlo y que ni le interesa tener un carro. Obviamente no lo va a usar bien y lo va a echar a perder de volada. Y la persona que se lo regaló ni va a tener ganas de regalarle algo nuevamente, ¿sí o no? Ok, bueno, ahora vamos a dar el último tema en cuanto a las cuestiones para el establecimiento de lo práctico que vamos a ver la próxima semana. Ya en su momento van a saber, pero el día de hoy es el dar en la Biblia. Cómo Dios nos quiere enseñar a dar. Y sé que más o menos ya lo estuvimos viendo hace algunos temas, pero lo vimos ligeramente. Ahora lo vamos a establecer tal y como la Biblia lo menciona. Así que pues vamos aflojando un poquito el cuerpo, vamos aflojando un poquito la mente porque nos estorba aquí. La billetera nos estorba, el corazón nos estorba, los sentimientos nos estorban. Necesitamos escuchar a Dios y la palabra, ¿ok? Bueno, la primera parte del dar en la Biblia es diezmos. Eso es el dar bíblico, es lo que realmente Dios nos pone como establecimiento. ¿Y qué es el diezmo? El diezmo es simplemente el 10% de lo que Dios nos da. Y sé que todos aquí ya lo hemos escuchado, la gran mayoría de los que estamos aquí lo practicamos. Si tú ya lo practicas, escúchalo, te va a servir. A mí me ha servido estudiar esto nuevamente. Y si tú todavía tienes así como que una duda, abre tu corazón y tu mente para escuchar esto. En Deuteronomio 14:22 dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinde tu campo cada año. En el libro de Deuteronomio, ya Dios les había dado la ley, pero vuelven a escribir la ley una vez más. Entonces, Dios les da el mandamiento a todo el pueblo de Israel que del fruto de su trabajo van a dar el 10% al templo, a Dios. El pago de los diezmos
no se limita al Antiguo Testamento, como muchas veces lo hemos visto, lo hemos escuchado, y nuestros argumentos en nuestro corazón siempre se quieren levantar y decir, no, es que, o sea, como lo mencionaste ahorita, Adolfo, eso es del Antiguo Testamento, eso ya no tiene nada que ver hoy en día. Y lamento decirlo, pero no es así. Sigue tan vigente el día de hoy como en el Antiguo Testamento. Así que quisiera irme a Lucas 11:42. Voy a tratar de irme un poquito rápido. Así que si voy medio acelerado, me disculparán. Lucas 11:42 dice: hay de ustedes fariseos que dan la 10ª parte de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres, pero descuidan de la justicia y del amor de Dios. Hasta ahí todo se entiende muy bien. Deberían haber practicado esto, o sea, la justicia y el amor de Dios, sin dejar de hacer aquello que es dar la 10ª parte de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres. Y aquí, ¿qué es lo que está señalando Jesús hacia ellos? Los fariseos tenían esta práctica y casi era así de exagerada. Si les daban una bolsita de legumbres, eran capaces de voltearla, contar cuántos eran y separar literalmente el diezmo. Esa era la forma en que los fariseos hacían las cosas. Pum, así tal cual es, cuadrado, esto es lo que doy, esto es lo que es para Dios. Pero lo que Jesús está en ese momento recriminándoles es que habían abandonado el amor de Dios, habían abandonado la razón por la cual estaban haciendo eso. En su corazón y en su mente ya estaba bien establecido, esto es el diezmo, es esta parte. De todos estos costales, esto es lo que yo le voy a dar a Dios, esto es lo que yo le voy a rendir a Él. Pero Jesús dice, es que, o sea, ustedes hacen eso perfectamente, pero su corazón está lejos del amor de Dios, su corazón está lejos de hacer la justicia, su corazón está lejos de hacerlo verdaderamente recto ante los ojos de Dios. Hagan la justicia y el amor y no dejen de diezmar. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Y por qué lo menciono que en el Nuevo Testamento? Porque muchas personas dicen, es que ya no se vuelve a mencionar, en el Nuevo Testamento ya no vuelve a salir la palabra diezmo. Y sí es cierto, como tal creo que no vuelve a salir. Pero si el mismo Jesús está diciéndolo, yo no necesito que vuelva a decirlo el Nuevo Testamento. No puedo tomar las palabras de Pablo como más importantes que las palabras de Jesús. Y es esa la delimitante. Entonces, cuando uno dice que es del Antiguo Testamento el diezmo y que no es del Nuevo porque no se menciona o Jesús lo menciona medio raro, estamos desacreditando las palabras de Jesús. ¿Y por qué Jesús no dice diezmo? Porque el diezmo era algo en la cultura de los judíos tan metida que no tenían problema con eso. Pero ¿por qué en nuestra cultura y en nuestra vida tiene tanto problema el diezmo y el dar? O sea, no nos están pidiendo más que el 10% de todo lo que Dios nos da. Pero aquí está lo importante del diezmo ahora para nosotros, porque el diezmar expresa fe. Cuando yo diezmo, yo estoy diciéndole a Dios, Señor, yo confío en ti, y de eso se trata nuestro diezmo. A lo mejor como judíos no estamos bajo la ley de tienes que hacerlo de tal manera, pero sí estamos bajo la ley de la gracia y del amor, que nos impulsa a cumplir esto. Entonces esa es la manera con la que nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús, debemos de cumplir el dar el diezmo. No es, porque pues tengo que hacerlo, una obligación, no es eso, sino que, y no es para comprar la bendición de Dios, que esa es también otra de las estructuras que tenemos, así como creemos que cuando le damos el diezmo a Dios estamos comprando su bendición y su protección, y no. Aún sin eso, Dios nos protege y nos ama. Pero de todas maneras, Dios corrige a quienes ama. Malaquías 3:10.
Dice, traigan todos los diezmos a los fondos del templo, para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunden. ¿Qué quiere decir? Que no compro la bendición de Dios, pero sí abre las ventanas de los cielos para que la bendición de Dios se derrame sobre mi vida. Entonces, cuando diezmamos es lo que ocasionamos nosotros. Rompemos nuestra ligadura carnal con las cosas terrenales y anclamos nuestra seguridad en el cielo. Y solo es el 10%. O sea, no está diciendo el 50%, no está diciendo el 60%, el 70%, no está diciendo ni siquiera el 15%. Es solamente el 10%. Y eso es lo que está ocasionando. O sea, Dios mismo nos está retando, pruébenme en esto. Hagan esto y vean, comprueben que yo soy fiel, que yo soy amor y que yo voy a derramar mis bendiciones. Y que tú ya no te tienes que preocupar por ese 10% ni por el otro 90%. Entonces, cuando nosotros diezmamos, estamos expresando fe en Dios de la manera más práctica posible. Es de la forma en la que nosotros podemos decir así, bien sencillo, bien fácil. ¿Sabes qué? Yo creo en ti, Señor, doy el diezmo. ¿Por qué? Porque es mi esfuerzo, porque es mi tiempo, porque son mis recursos. O sea, muchas veces queremos o somos impulsados a probar nuestra fe en algo que nosotros solamente sabemos, pero el diezmo lo comprueba de una forma práctica y sencilla. Sin muchos rollos, sin muchas cosas, simple y sencillamente eso. Y entonces, cuando nosotros damos el diezmo, le decimos al Señor que yo creo que el 90% que me quedan de mis ingresos me pueden durar muchísimo más, me pueden rendir más bajo la bendición de Dios que sin la bendición de Dios. De eso se trata el diezmo. Y ahora, ¿para qué son los diezmos? Porque mucha gente se pregunta eso, hay algunos que no les queda muy claro. Y pues esta es la forma en la que nosotros los usamos en esta congregación, así que ahora sí espero que no quede ninguna duda. Los diezmos son para el mantenimiento del ministerio. ¿Para qué son? Para que todas las personas, para que este lugar, para que haya luz, para que haya agua, para que haya papel de baño, para que los niños puedan estar en un lugar en donde se les enseñe la palabra, para que los pastores puedan vivir, para que las personas que trabajamos aquí tiempo completo podamos también vivir mientras hacemos nuestras responsabilidades en la iglesia, y para que ustedes puedan tener este lugar, no solamente en el ámbito espiritual bien, sino también en el ámbito terrenal, en todo, mantenerlo lo mejor posible. Y muchas veces nos paramos de pestañas para ver cómo vamos a arreglarlo, tratamos de poner unas cuantas ramitas por aquí por allá y ocultar rayoncitos y no, pues ¿cómo le hacemos para que no se vea ese hueco? No, pues pon un cuadro y pum, un cuadro nuevo bien bonito, pero está ocultando un hoyo. Y de pronto que se está viniendo abajo algo que está lleno de salitre, no, pues otra vez a resanar. ¿Y con qué resanamos? No, pues ¿cuánto traes? No, pues yo traigo esto y lo otro. Y la verdad es que no debería de ser así la vida. O sea, este lugar, si nosotros entendiéramos, todos abrazáramos esto del diezmar realmente, ya ni siquiera estaríamos en este lugar. Se los puedo casi asegurar que ya estaríamos en otro lugar más grande, más gente, enseñando con mayor libertad. Entonces, les quiero animar a que si ustedes están en esta congregación y creen en este ministerio, confíen en dar sus diezmos en este lugar, porque diezmos no se dan fuera de una iglesia, diezmos se dan dentro de una iglesia, y es en la iglesia en donde uno se alimenta y en donde uno cree en la autoridad de los pastores. Así de sencillo, y ahorita lo vamos a ver. En el siguiente punto dice que es para el sostenimiento de los levitas, y es ahí cuando nos metemos en el ámbito de todas las personas que trabajamos aquí, especialmente nuestros pastores, son sostenidos por los diezmos, únicamente diezmos. Debería de ser posible. En Estados Unidos está más metida la cultura del diezmar, y hay iglesias en donde los de la alabanza son de la iglesia, ahí trabajan de tiempo completo, las personas de la administración, las personas de mantenimiento, muchísima gente.
Entonces, la iglesia debería de estar lo suficientemente bien económicamente para solventar todos estos gastos y aún dar más. Y eso no es para todas para el ganador, sino que es para beneficio del pueblo. Los pastores están para servirlos, nosotros estamos para servirlos. Cada persona que está en este lugar sirviendo de tiempo completo está para servirles a ustedes. Entonces es como si le estuvieran pagando al mesero de un restaurante, es como si le estuvieran pagando el trabajo a las personas que los atienden en el supermercado. La verdad es eso. Pero ahora, por otro lado, es de parte de Dios y tiene un valor muchísimo más allá que lo que las finanzas y las matemáticas terrenales pueden decir. Entonces, Números 18:21 en la Nueva Versión Internacional dice: a los levitas les doy como herencia y en pago por sus servicios en la tienda de reunión todos los diezmos de Israel. De ahí es de donde sacamos la porción bíblica para decir los diezmos son para las personas que están trabajando en el ministerio. El siguiente punto es: los líderes y maestros en la iglesia eran sostenidos de los diezmos y las ofrendas. Y tenemos dos citas bíblicas del Nuevo Testamento para seguir comprobando esto, que es Gálatas 6:6, y dice: el que recibe instrucción en la palabra de Dios comparta todo lo bueno con quien le enseña. ¿Quiénes de los que están aquí están siendo instruidos en la palabra de Dios? Ok, todos nosotros. Entonces, la persona que nos está enseñando a nosotros tiene el derecho, por así decirlo, o nosotros más bien tenemos la bendición de compartir lo que Dios nos ha dado con ellos. El siguiente es 1 Corintios 9:14. Dice: de igual manera el Señor ha ordenado que los que predican el evangelio vivan de ese trabajo. Entonces, ¿de qué se trata? De que el pueblo busca que las personas que están dando la palabra vivan sin preocupaciones para que puedan seguir dando la palabra. Nuestro pastor mucho tiempo, pues al principio cuando vino ya lo han escuchado el testimonio del pastor vende galletas y Dios le cerraba puerta tras puerta tras puerta, no solamente ahí, también estuvo tensando marcos y estuvo haciendo 1,000,000 cosas, vendiendo tintas de serigrafía y no sé qué tanto. Muchos de los que han estado aquí años saben cuántas cosas el pastor hizo. Y Dios le cerraba puerta tras puerta tras puerta. ¿Por qué? Porque después Dios le dijo: no, es que yo no te traje aquí para que trabajaras, yo te traje aquí para que pastorearas. Entonces es un llamado. Y ellos viven de fe totalmente. Entonces, nosotros debemos de valorar eso, valorar lo que Dios nos da a través de los pastores cuando diezmamos. Y no solamente los pastores, valoramos el lugar, valoramos absolutamente todo. Entonces esa es la importancia de los diezmos. También, el siguiente punto: cuando Pablo salió como misionero a predicar el evangelio a los que nunca habían escuchado, fue sostenido por la iglesia de Filipos. Y eso lo podemos ver en Filipenses 4 del 15 al 18. Si me pudieran proyectar Filipenses 4:15, por favor. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Y si podemos también proyectar el 19, por favor. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen
en Cristo Jesús. Esa es una promesa impresionante. Si me la puedes proyectar, no me la quites todavía. Conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. ¿Y cuáles son esas gloriosas riquezas que tenemos en Cristo Jesús? Es libertad, es paz, es gozo, es vida, es salud, es esperanza. Y esas riquezas van hasta la eternidad, o sea, no paran aquí en la tierra, van más allá. Entonces, no es cualquier cosita el diezmar. No es algo que podemos hacer a un lado. Es algo que está ahí en la palabra. Porque digamos que esa es de las cosas que sí podríamos decir que Dios le pone palomita, porque lo establece tal cual. Diezmo. Esto, y es lo mínimo. El siguiente punto. Los diezmos no se usan para construcción o equipamiento de edificios. Esto se hace con ofrendas especiales y lo pueden ver, si quieren anotar la cita, en Éxodo 35 del 4 al 29. Ahí están hablando de cuando iban a construir la tienda de reunión. Dios le dijo a Moisés, pídele ofrenda al pueblo para que puedan construir la tienda de reunión. No los saques de los diezmos, no los saques de otra cosa. Pide ofrenda al pueblo. Entonces, lo que se requiere son más obreros que cuiden la obra de Dios y que lleven la vida de Cristo a los que no conocen. Y nuestros diezmos proveen ese recurso. De eso se trata. Los diezmos son para el beneficio del pueblo. Ni siquiera son como que Dios quiere que los quemen y que hagan una fogata alrededor y todos se pongan a cantar viendo cómo se consume su dinero. Aún es para el beneficio del pueblo, es para bendición de todos nosotros. Y aun cuando lo damos, Dios nos da más. Y con el simple diezmo. Entonces esto es bien importante. El diezmo va a reflejar obediencia y va a reflejar que tengo fe en Dios. Espero no haya quedado ninguna duda. De todas maneras, en la tarea ahí pueden anotarlas. Vamos a ir al siguiente punto, las ofrendas. Las ofrendas son dádivas que nacen de nuestro corazón. Y a diferencia del diezmo, la ofrenda es totalmente voluntaria. O sea, el diezmo, como lo mencioné hace rato, es tal cual, el 10%. Más allá de eso, es una ofrenda. Y es una expresión de fe y de amor a Cristo. Si me pueden proyectar Éxodo 25:2, por favor. Ordénales a los israelitas que me traigan una ofrenda. La deben presentar todos los que sientan deseos de traérmela. Así, es así, nadie está forzado, ahí cada quien da como propone en su corazón. Pero hay algo bien grueso que vemos si seguimos leyendo el capítulo 25 de Éxodo, y es que toda la gente tuvo el deseo de dar y dieron tanto que las personas tuvieron que decirles ya no traigan más, ya no podemos guardar todo lo que han traído, ya no necesitamos más, es más que suficiente, ya, tranquilos. Pero la gente tenía ese deseo de dar. En ese momento lo estaban dando para la construcción del templo. Entonces, todo lo que vaya más allá del diezmo es ofrenda. Bueno, cuando ofrendamos lo hacemos de manera voluntaria, no con tristeza y no por necesidad. Lamentablemente en México y en muchas iglesias durante muchos años se han pedido diezmos y ofrenda, sí, con un bat cargando por la espalda, tratando de sacarle dinero a la gente. Y ese ha sido el historial por muchos años, lamentablemente. Y ahora tenemos que borrarnos eso. Y parte de las cosas que se decían era de que si tú tienes una necesidad, trae ahorita tu ofrenda, y entre más grande sea tu ofrenda, Dios te va a bendecir más.
ahorita es el momento, vamos. Y andaban alborotando a toda la gente y la gente emocionada, sí, Dios, y con lágrimas en los ojos por emoción, pero realmente lo que querían era alimentar una necesidad en su corazón y en su billetera, y no era algo que realmente su corazón quisiera dar. ¿Sí me explico? Entonces no podemos confundir la ofrenda como algo que va a mover el corazón de Dios a nuestro favor, aunque sí. La motivación del corazón es lo que dicta la sentencia de la bendición de Dios. Porque en 2 de Corintios 9:7 dice que Dios ama al dador alegre. En Hechos 20:35 dice: siempre les he enseñado que así se debe trabajar y ayudar a los que están en necesidad, recordando aquellas palabras del Señor Jesús. Hay más felicidad en dar que en recibir. Y esas son las palabras de Jesús. Y si el día de hoy no podemos ser más felices dando que recibiendo, necesitamos reencontrarnos con la cruz de Cristo, porque eso nos va a limitar siempre. Y si Jesús mismo lo está diciendo siempre, cuando veamos la Biblia y cuando la leamos, si son las palabras de Jesús, no las podemos tomar a la ligera. En los evangelios, todas las letras rojas, y gracias a Dios que nos las pusieron rojas, si están así, las tenemos que leer hasta que se queme en nuestro ojo y realmente tomarlas. Entonces, si ahorita Jesús está diciendo hay más felicidad en dar que en recibir, y yo no estoy sintiendo eso realmente, necesito poner mi vida ante la cruz y ante la palabra y ver qué es lo que está sucediendo. Dios no mide nuestras ofrendas por la cantidad que damos. Más bien, Él se fija qué es lo que nos queda después que damos. Eso sí es lo que ve Dios. ¿Por qué? Lo vemos en los evangelios, que Jesús está viendo cuánto estaban llevando al cofre de las ofrendas. Y veía a un montón de gente rica echando cofres y cofres y cofres de moneda. Para empezar, eso me está diciendo que Jesús estaba atento a las finanzas en la gente. O sea, esto no es un tema que aquí a la iglesia se le ocurrió y viva, bravo, sí, nos quieren sacar dinero, nos quieren convencer. No, es un tema que el mismo Jesús dice, estaba viendo cuánto dinero echaban. Y Él se conmueve y se queda viendo a esta viuda anciana que solamente echó unas moneditas, y Él mismo dice, de su pobreza dio absolutamente todo lo que tenía. O sea, Jesús mismo dijo, los ricos estaban dando de lo que les sobra. Y sí, la verdad es que a la fecha hay gente que les torba el dinero y tiene que tirarlo de alguna u otra manera. Qué grosería, por así decirlo. Pero esa es la realidad que aún hoy se vive. Y es la realidad que también vivían en aquella época. Y los ricos de eso era de lo que daban, de lo que ya les estorbaba. No, pues ya no cabe esto en mi almacén de riquezas, pues vamos a aventarlo al templo. Ahí que le sirva de algo. ¿Cuánta gente no vemos así? O sea, a lo mejor dicen, no, pues es que tengo tantas cosas, pues voy a dar esto. O sea, era la actitud del corazón la que estaba viendo Jesús, y vio a esta viuda y fue conmovido por eso. Si no, no lo hubiera mencionado. Si no, no se hubiera detenido, no hubiera detenido a sus discípulos, que a lo mejor era toda la legión de discípulos que tenía, no nada más los 12. Y les dijo, esa anciana dio más que todos los ricos. Entonces de eso se trata, de la actitud de nuestro corazón con Dios en las ofrendas. También tenemos otra historia en Primera de Reyes, el capítulo 17, del versículo 11 al 16, si quieren anotarlo, ahorita más o menos lo voy a parafrasear. Elías estaba en aquel tiempo de profeta, y él fue el que oró
y dejó de llover en esa época. Entonces vino una hambruna tremenda en toda esa región. Por 3 años, si mal no recuerdo, dejó de llover. Y entonces Dios manda a Elías con una mujer, con una viuda, la viuda de Sarepta. Entonces, es raro que la Biblia mencione el lugar de donde es ella, pero lo que nos quiere decir es que esta mujer era pagana, era una mujer que no conocía a Dios. En esa región se daba culto a Baal, otro dios totalmente diferente. Entonces imagínense, viene un tipo barbón, vestido de pieles, que a lo mejor estaba todo sucio por haber caminado no sé qué tanto, y ve a la mujer y le dice, oye, ¿me das un poquito de agua? Y un panecito por ahí si te sobra. Y pues la viuda así que, ¿qué onda? No, pues te doy agua, pero la verdad es que iba a ser no tengo pan, tengo un poquito de harina y aceite, y de lo último que me quedaba, de eso voy a hacer un pan para comer la última cena, y ya nos vamos a tirar a morir mi hijo y yo. Y todavía este profeta de un Dios desconocido para ella, de otra cultura, vistiendo harapos, barbudo, en pieles, apestoso, sucio, le dice, no, mira, siento que Dios dice que me des primero a mí y no te va a faltar nada. O sea, está loco eso. Si a mí me sale un vagabundo y me dice eso, yo lo tiro loco. Ahora esta mujer no sé de dónde sacó ni la fuerza ni el ánimo para decir, bueno, pues me muero de hambre yo, que este doño raro loco viva y mi hijo, y que él me lo mantenga. A lo mejor fue lo que pensó ella, pero obedeció. Y su obediencia trajo una bendición que, como lo podemos leer en ese mismo capítulo, no cesó la harina, no cesó el aceite y no cesó durante todo el tiempo que hubo sequía. Esta mujer no tuvo que preocuparse. Y a lo mejor tenía tanto que hasta lo podía vender. No dice nada la Biblia de eso, pero dice que le duró hasta que se acabó el tiempo de sequía. O sea que el ofrendar rompió la maldición de la pobreza que había en esa región. Había sequía, no había nada, no había otra manera, pero la obediencia de esta mujer viuda a punto de morirse de hambre y su ofrenda a Dios, a un Dios desconocido para ella, rompió la maldición de pobreza que había sobre esa región. Y ella pudo sobrevivir. A lo mejor murieron muchas personas alrededor de ella, pero ella no, y su hijo tampoco. Entonces, de esto se trata la ofrenda. Mi ofrenda aún va más allá de decirle, Señor, no solamente el 10% pongo para querer en ti, sino que esto por amor te lo doy, por obedecerte, no, porque te amo, Señor. Esa es la actitud de la ofrenda. Y la otra forma de dar bíblica que viene son las limosnas. Y las limosnas es una dádiva voluntaria para ayudar las necesidades de los pobres. Es algo que das a quien nunca te lo podrá devolver. Son muy estimadas a los ojos de Dios. Y vemos que los primeros no cristianos que reciben al Espíritu Santo fueron por alguien que daba limosnas a los pobres judíos. A ese grado llamaron la atención que Dios no mandó a una persona, a un profeta para hablarle, sino que mandó a un ángel a decirle, ¿sabes qué? Tus limosnas han llegado hasta el trono de Dios y le han agradado. Y vas a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y recibieron al Espíritu Santo y vino salvación, y a raíz de eso comenzó la salvación entre las personas que no eran del pueblo judío. Entonces realmente las limosnas también es algo que mueve el corazón de Dios. Pero eso sí, hay que ser bien sabios para ver a quién vamos a dar limosna. Que Dios nos mueva en eso. Porque muchas veces podemos estar así, no, tú te veo medio mal, te voy a dar dinero y dar dinero y dar dinero. Y resulta que se dan la media vuelta y van a comprarse droga en vez de cena, que es lo que te habían pedido.
Entonces aún en eso uno debe de saber cómo dar la limosna y cuándo dar la limosna. A lo mejor invitar a cenar a la persona, ir tú mismo a comprarle el taco, no sé. De alguna forma, si tú no confías en darle el dinero, confía en darle comida, confía en darle ropa, confía en bendecirlo de alguna manera. Esas son limosnas. Entonces, como conclusión, a Dios se le ofrece lo primero y lo mejor. Los diezmos son como las primicias de nuestra quincena, de nuestra semana, de lo que recibimos, de lo que logramos. Eso es el diezmo. Damos lo mejor siempre a Dios. Dedicamos todo lo que somos cuando damos esto. Y también podemos ver en Génesis 4, del 4 al 5, cómo es que a Dios le interesa que le ofrezcan lo mejor y lo primero. Cuando llegan Caín y Abel, y Caín le ofrece del fruto de la tierra. O sea, es lo único que dice de Caín. Él agarró, pues le llevo esta zanahoria, le llevo esta lechuga, le llevo esto y esto otro, y pum, lo puso delante de Dios. Lo que agrega con Abel es que el mejor becerro, el más bonito, el más gordo, ese es el que le entrega a Dios, el mejor. Y eso fue lo que inclinó el corazón de Dios hacia Abel. Simple y sencillamente eso. Entonces, hay muchas veces en que las personas cuando meten su diezmo y su ofrenda dan el billete más arrugado. Ya nos tocó una vez que un billete de una denominación un poquito grande estaba roto a la mitad, totalmente inservible, inaceptable en el banco, pero pues lo metieron a ver si pegaba, yo creo. Y eso, no sé, o sea, mejor te hubiera sido, úsalo para prender el carbón para la carne asada o para otra cosa, pero aquí, o sea, para Dios no es nada eso. A Dios tenemos que acercarnos con un corazón gozoso, con un corazón que sabe que Dios es digno y que en Él podemos confiar totalmente. Y Él nos quiere bendecir, Él está ansioso de bendecirnos. Yo estoy ansioso de poder darle un abrazo y de poder comprarle lo mejor a mi hija, y a lo mejor no siempre tengo la forma de hacerlo, y cuando puedo, lo hago. Entonces, si yo, como una persona totalmente carnal, terrenal, que se mueve por sentimientos, que no ve más allá de las cosas, puedo hacer eso y tengo esa actitud en mi ser, ¿cuánto más Dios? Así que es para darnos ánimo lo de hoy. Normalmente tengo un tono de voz que a la gente así como que los adormece, pero se trata de vivir la vida en libertad, de vivir el dar en libertad, de creerle a Dios, de realmente soltarnos de la esclavitud de este mundo que nos está diciendo consume, gasta, tú eres merecedor de todo lo mejor. Y decirle a Dios, es que Dios, tú eres lo mejor para mí, no necesito a nadie más, no necesito nada más. De eso se trata. Y vivir de esa manera nos va a impulsar, a amar, a bendecir, a no tener miedo, a tener esperanza, aun cuando no haya dinero y aun cuando haya mucho dinero, a no perder el piso y a saber hacia dónde estoy yendo mi vida, mi matrimonio, mis generaciones. De esto se trata el dar. Y el dar, lo más chistoso es que termina por bendecirnos a cada uno de nosotros. No queda ahí nada más. Le pedí permiso al pastor para agregar algo de lo que se enseñó el día de hoy. En realidad la cuestión del dar es algo que me apasiona a mí mucho, es algo que Dios ha puesto en mi corazón, sé que es un don. Y la cuestión del diezmo, yo siempre lo he visto de esta manera, o sea, Dios es el dueño de absolutamente todo. ¿Y cómo no le voy a dar a Él el 10%? Y la cuestión de que si está en el Nuevo, está en el Viejo Testamento, yo creo que eso viene siendo pretexto, porque en el libro de Hechos dice que daban todo.
Entonces, si nos vamos al Nuevo Testamento, dice que daban todo y no nada más venían y dejaban las cosas a los pies de los apóstoles, sino que repartían, dice, los que tenían terrenos y propiedades, los vendían, los repartían de acuerdo a la necesidad de todo el pueblo. Entonces, algunos dicen, me quedo con el Antiguo Testamento, ¿no? Y los que, bueno, y esa es una cuestión. Y en Primera de Corintios, en el capítulo 16, en el versículo 1 y 2, está dando instrucciones de la colecta del pueblo de Dios. Dice, cada uno separe, dice, de lo que ganó en la semana, separe una parte y tráigala al templo. Entonces, puede ser el 10%, puede ser más, yo no sé, pero Dios nos pide el 10%. Yo creo que es una pruebita nada más como para ver si realmente dónde está nuestro corazón. Y a mí, cuando yo tenía creo que 16 años en un congreso de jóvenes, así entendí el diezmo totalmente. Algunos de ustedes se los he compartido. El pastor Chris Richards proyectó una situación, una imagen donde está un niño en un McDonald's con su papá y su papá paga la hamburguesa y las papas, y cuando está el niño con su papá, ¿cuántos papás hacen esto, no? Le agarra una papita y el niño agarra y le da un manotazo al papá y le dice, es mío, y ya el papá se queda así, ¿no? Y ahí quedó, ¿no? La lección súper clara. Cuando nosotros, el Señor nos dice, traigan el diezmo, traigan sus ofrendas, nos vemos como ese niño, o sea, agarrar y decir, hey, es mío. O sea, chamaco, me explico, de los pelos, yo creo, si mi hija agarra y me hace, es mío, que trae ahorita, entró a la edad de es mío, digo, no señorita, mamá te lo compró, es de mamá o es de papá, así pues, pero nos cuesta mucho trabajo verlo en nosotros mismos. Lo podemos ver en la cuestión del niño, decir, mira, chamaco malcriado, si tu papá te lo compró, igual, o sea, si estamos respirando ahorita, es gracias a Él. Entonces, yo creo que Dios quiere llevar ya a su iglesia a otro nivel y dejarnos de, es mío, y estar con la cuestión del 10%, cuando en realidad el 100% de todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Y yo sé que Dios quiere llevar a su iglesia a un nivel de prosperidad abundante, pero nuestro corazón tiene que estar en el lugar correcto y nuestro dar tiene que ser en fe, tiene que ser con amor, tiene que ser con la motivación correcta. Y mi oración es que cada uno de nosotros lo podamos ver y entender en nuestro espíritu y obedecer, para ver cómo se rompe la maldición y Dios derrama bendición hasta que sobre y abunde, para poder establecer su reino en cada rincón de la tierra. Y eso es lo que quería compartir.